Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Ancud, Chiloé. Bueno, el día de hoy me encuentro en un lugar algo diferente, así que desde ya si escuchan ruido de fondo como pájaros o autos, desde ya pido perdón en serio. Bueno, la semana pasada, como ustedes recordarán, hice un video de cosas que me gustan de Ancud y también como dije en ese video, no todo es color de rosa, sino que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que en este video voy a hablar de las cosas que no me gustan de Ancud. Así que empecemos. Número 1. Bueno, ahora no me molesta tanto, de hecho diría que no es una cosa negativa, pero en su momento sí lo fue para mí porque no era algo de lo que yo estuviera acostumbrado a que me gustara. Y era el hecho de que acá en Ancud entre un 50 y un 70% de las cosas se pagan con efectivo. Locales chicos, uno que otro te acepta tarjeta de débito, pero muchos locales en el centro te aceptan efectivo y única y exclusivamente efectivo. Ahora, insisto, a mí me da lo mismo, me da igual y es parte de mi día a día. Pero cuando yo recién llegué a Ancud, ponle desde marzo hasta como mayo, sí me molestaba un poco el hecho de que yo tenía en mi mente santiaguina, que todo se pagaba con tarjeta y llego acá y no todo se paga con tarjeta, que había un negocio muy chiquitico que te aceptaba tarjeta y tú decías, bueno, si este negocio es chico, te acepto tarjeta como el grande no. Y no, resulta que el grande no te aceptaba tarjeta. Entonces era como que, Entonces no es algo que me moleste o que me desagrade ahora, pero en su momento sí. Número 2. Al menos desde el punto de vista de alguien que estudió turismo y hotelería como yo, si bien no tengo mucha experiencia, creo que ya podría dar como una cierta opinión al respecto. Y es que a mi juicio, en Ancud en general no se le da la importancia turística que se le debería dar. ¿A qué me refiero? Ancud, la municipalidad de Ancud tiene muchos atractivos turísticos, pero también las municipalidades aledañas, Lechagua, Huabún, Quetalmahue y otras partes más que yo creo que son muy atractivas, no sé, también Duatao también es otra. Bueno, a Puñihuil sí se les da importancia turística, pero muchas de esas no se les da, a mi juicio, una importancia turística. Insisto, son lugares preciosos y no se les da, siento yo, como todo el potencial que podrían tener. O sea, creo que podrían explotarlo si quisieran mucho más. Porque, por ejemplo, cuando tú llegas a la isla, lo primero que se te viene es como caminos principales que te llevan directamente a Castro. Y sí, Castro, a ver, es capital, entonces tiene toda su gracia, en lo que es como comercio, etcétera. Pero a mi juicio la ciudad de Ancud también tiene mucho que ofrecer, ciudad y municipalidad, y creo que podría explotarse más. Y no sé, así pienso que sería una buena idea explotarse en ese sentido. Aparte que siendo también muy sincera, cuando tú llegas a Ancud hay un letrero de así horrible. Yo creo que alguien que no conozca Ancud diría, pucha, si este es el cartel de bienvenida, no quiero imaginarme cómo va a ser la municipalidad o la ciudad de Ancud. Y no, o sea, Ancud es precioso, insisto. Entonces, yo creo que si alguna vez alguien tiene la posibilidad de cambiar ese letrero a la entrada de Ancud, por favor que lo haga, porque creo que tiene un tremendísimo potencial que yo creo que en parte ese letrero de la entrada en Ancud es un principal responsable de que no sea tan llamativa como podría ser. Punto número 3. Bueno, la verdad es que ahora no puedo decir mucho porque ya no salió tanto a la calle porque estamos en cuarentena todavía en Ancud a la fecha de este video, 17 de diciembre del año 2020. Pero yo sí recuerdo que cuando yo sí salía a las calles de Ancud a diferentes partes, diferentes días de la semana, diferentes horas, siempre, pero siempre había mucho perro callejero. Sí, hay muchísimos. Uno puede decir nada, pero en otras partes mucho no. O sea, acá hay real muchísimos perros callejeros. Yo recuerdo que cuando yo era más chica, digamos, no sé, 10 años atrás, sí, en Santiago había muchos perros. Pero si comparo el Santiago de ese momento con el Ancud de ahora en lo que respecta a perros callejeros, creo que Ancud, insisto, sigue siendo lejos una de las full ciudades con más perros callejeros que he visto yo hasta ahora por lo menos. Insisto, por ahora no puedo decir nada porque no he salido tanto, pero al menos hasta antes de que empezaran la cuarentena yo recuerdo que Ancud sí tenía mucho perro callejero, que igual es un problema grande porque
no es tanto problema de día, porque por ejemplo en mi experiencia, sí, o sea, si hay alguna manada grande de perros o uno solo, por lo general uno solo no te molesta, no te ladra, no te nada malo. Rara vez también en manada también te hacen algo malo, es muy raro, pero de noche eso cambia, y cambia brígido. Y yo varias veces me he tenido que cambiar de calle o algo así porque es tanto lo que te ladran y que se te echan encima que es como ya, o sea, calmado, tranquilo, me voy a cambiar de calle. Punto número 4. No es algo que me desagrade esto, pero sí pienso que no me gusta tanto, pero es porque creo que es cambiable para bien. Y es que, bueno, en general en Chiloé lo que tiene mucho es que, a ver, si tú vienes como para hacer turismo, muchas veces te pasa que te ofrecen las iglesias, que bueno, como dato curioso y también cultural, en Chiloé hay más de 100 iglesias a lo largo de la isla, del archipiélago, de las cuales 16 son consideradas Monumento Histórico Nacional, y desde el año 2000 estas mismas 16 son consideradas como parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero a mi juicio, Chiloé tiene mucho más potencial que solamente las iglesias. O sea, insisto, me vuelvo a puntos tocados anteriormente. Creo que tienes mucho más turismo que solamente las iglesias. Y también en lo que yo he vivido y he visto, acá en Ancud pienso que también tienes mucho más potencial que solamente el verano. Yo creo, honestamente, que si alguien se lo propusiera, bueno, ahora no porque estamos en pandemia y el turismo se fue muy a la baja por el coronavirus, pero yo siento que si quisieras hacer un negocio turístico acá en Chile, yo creo que perfectamente en un año normal sí te podría ir bien, porque a mi juicio y por lo que yo he visto, insisto, tienes turismo para todo el año perfectamente. Punto número 5. A ver, esto no es algo malo ni terrible de aquí de Ancud, pero sí diría que en general es como algo que se adjudica a las ciudades chicas, / o barra pueblos grandes más o menos. Y es que, bueno, como dice el refrán, pueblo chico, infierno grande. Haces algo malo o algo que quizás causa como mucho ruido en la comunidad y enseguida se vienen los rumores de aquí por allá. Por supuesto que nunca falta la persona que pone su propia cosecha, entonces al final hiciste A y la versión que tiene el pueblo es como hay media tirada para B. Entonces, pero a ver, no es algo malo, o sea, es algo que no me gusta, pero no es algo particularmente de Chiloé o Ancud, sino que es en general de las ciudades que son pequeñas. Punto número 6. Bueno, algo que me pasa mucho aquí en Ancud, pero no es tanto en la calle, sino es por ejemplo cuando tú quieres ir a una playa o a algún otro lugar como a ir a pasar el rato, siempre está lleno de basura y no es como algo que pase desapercibido con una que otra latita de cerveza o plástico, no, o sea, se nota que está sucio. Y lo triste de esto es que a mí me pasa que, porque lo he visto, que es de la misma gente que vive en el sector. Y es como, no sé, a mí me pasa que es como, me duele en el fondo porque es como, no sé, creo que Chile es tan lindo y no lo cuidan y es como, ¡ah! Como persona que no es oriunda de acá, es como, loco, vivo aquí, no soy de acá, pero vivo aquí porque me gusta, porque me enamoré de esta isla, porque es hermosa. Y tú que vives acá y que tuviste la oportunidad de criarte acá, no la cuidas, es como, no sé, como que me pasa esa rabia en cierto punto con esas situaciones. Como que me dan ganas de, no sé, de coger toda la basura que hay y, no sé, reciclarla o tomarla o hacer algo con eso, pero sí, acá pasa mucho eso, que las playas siempre están llenas de basura. Es algo que pasa demasiado seguido, infelizmente. Y bueno, estas son las 6 cosas que no me gustan de Ancud. Si te gustó este video, dale like,
Ahora, si un like no fue lo suficientemente bueno como para demostrar que el video te gustó, dale like y compártelo con un amigo. Y si no te gustó, compártelo con un amigo. Y también, por supuesto, suscríbete a mi canal de Una Nómade por el Mundo para ver más videos de este contenido, si es que por supuesto son de tu agrado. Y recuerda que ahora Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que suscríbete a mi canal de Una Nómade por el Mundo y de ahí anda Instagram y sígueme. Bueno, nos veremos con otro video nuevo la próxima semana. Chao, chao, si les quiere.